tengo que agradecer al diputado Armando Soto, con quien hemos estado colaborando el asunto del agua. Recuerdo que una vez en mi oficina estuvo el diputado y ahí me daba una serie de planteamientos que verdaderamente eran aterradores, como cuál es el costo de la pipa de agua en Ciudad Neza comparado con Texcoco, ¿no? Con Iztapalapa, todas unas cifras ahí terribles en el siglo XXI, a grado tal que puedo decir que para la vanidad de Armando Soto, que no es vanidoso, pero hay que inflarle de vez en cuando el ego, sí, porque si no, un político que no tiene ego pues está perdido. Puedo decir que él fue parte de la inspiración de varios de los capítulos de mi libro Las guerras globales del agua, que les puedo decir que es un libro que ha tenido mucho éxito, a tal grado que ahora voy a la segunda edición. Bueno, entonces ese libro, Las guerras globales del agua, incluso tengo entendido que ya lo van a editar en China, porque también ahí tienen problemas. No, es un país importante con agua, es uno de los principales que tienen agua con Rusia y Canadá y Brasil, pero ahí el problema del agua es segmentado, es en cierto tipo de regiones. En la India sí tienen problemas del agua, y muy serios, sobre todo en la capital. Pero regresando, y fue gracias a que yo he estado viniendo aquí con ustedes, creo que la vez pasada fue en la plaza pública, ¿no, Armando? ¿O dónde? La última vez, no, todavía no es última, todavía me faltan muchas. La anterior, no, me faltan muchas, tenemos que venir. Y recuerdo perfecto, ahí lancé un concepto que ha gustado mucho, sobre todo al nivel legislativo en México, que es la Bolivia mexicana. Y bueno, yo ese concepto lo di sin ningún afán de rebeldía ni de subversión. Cuando hablé de la Bolivia mexicana, que es toda la región de ustedes, de Texcoco, Ciudad Neza, Chalco, Chimalhuacán, etcétera, etcétera, Iztapalapa incluso, porque podrá ser muy Iztapalapa del DF o de la Ciudad de México, pero tiene los mismos problemas que agobian a Ciudad Neza y a toda esta parte de la que acabo de hablar, y yo le llamé exprofeso la Bolivia mexicana. ¿Por qué razón? Bueno, insisto, vamos a entrar en una etapa electoral muy ardiente y vibrante, tengo que ser muy responsable. Ahorita le comentaba al diputado, a mí no me está preocupando la elección del 1 de julio, me preocupa el 2 de julio. ¿Cómo va a amanecer México? Va a amanecer, a mi juicio, muy fracturado. Y tenemos que haber un cierto tipo de personas que tenemos diálogo con todas las partes de la contienda, precisamente para aminorar pues lo que se podría decir como el día después, el 2 de julio, en cualquier escenario, gane quien gane, el país va a estar fracturado. Bueno, habemos unos que tenemos vocación de samaritanos o de curanderos, como nos quieran llamar, y tenemos que restañar las heridas de este país para que no se nos escape de las manos y se fracture. Así que vamos a vivir momentos muy delicados, por eso tenemos que ser muy responsables, incluso en lo que voy a decir ahora. Entonces, siendo yo muy crítico, pues me ha costado la persecución del sistema. Entonces, una característica precisamente de esta Bolivia mexicana, para que ustedes entiendan de qué se trató, había, muy parecido a México, había un sistema neoliberal que enloqueció y intentaron, bueno, lo hicieron, privatizaron el agua y todavía querían privatizar el agua de lluvia. ¿Escucharon bien? Pues sí, te cayó tanto de lluvia, pues pagas por la lluvia que te consume. Y denle gracias a Dios que no privatizaron el aire, que son capaces de eso. Bueno, sí es el modelo neoliberal. Entonces, ya ven, ya se asustaron con esto de la lluvia, ¿no? Pues así venía.
Y naturalmente la población aymara, yo conozco muy bien Bolivia, he ido 1000 veces, incluso fui a dar hasta clases en una ciudad que se llama Tajira, un mes, y les puedo decir que yo soy el culpable, lo tengo que reconocer, como soy culpable de muchas travesuras, porque yo soy travieso, ni modo, así me hizo Dios, congénitamente travieso. Entonces yo le tumbé a Fox su famoso proyecto de llevar el gas por un gasoducto desde Tajira, que es frontera de Bolivia con Argentina, lo iban a llevar hasta Chile y de ahí iban a transportar el gas hasta el puerto de Lázaro Cárdenas y luego a la región del oeste de Estados Unidos, específicamente a la región de California. Bueno, pero yo lo hice sin afán de tumbar ni de golpear a Fox ni nada así por el estilo. Yo soy un académico inquieto, investigué, vi de qué se trataba y no recuerdo en qué medio escribí en ese momento y di a conocer precisamente ese proyecto neoliberal que entre el gobierno de Bolivia con Chile y con México, que aquí estaba Fox. Vean, a tal grado le pegó esto a Fox, todo su proyecto. Ahora entiendo por qué Martita, que su esposa, no me quiere. Pues les tomé un gran negocio, ¿no? Pero pues yo sirvo a la humanidad, al menos eso creo, ¿no? No estoy para servir a Marta ni a Fox, y menos a los hijastros de Fox. Bueno, los Briviesca, que otros les llaman los Bribonesca, dependiendo de los gustos. Y recuerdo perfecto que cuando se le cae el proyecto a Fox de este famoso gasoducto, es tan educado que insultó a los bolivianos y a Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, a mi juicio uno de los mejores presidentes que hoy tiene Latinoamérica, que les dijo, pues cómanse su gas. Fíjense qué educado presidente, ¿no? Tuvimos un patanazo como ninguno, ¿no? Bueno, entonces, para que vean ustedes cómo el asunto del gas, del agua, van muy de la mano, no crean que les estoy contando esta anécdota así de manera fortuita. Y regresando al tema de la privatización del agua, que querían hasta hacerle pagar a la población que estaba en la miseria, prácticamente a los indígenas, hasta el agua de lluvia, pues hubo un levantamiento. No estoy dando ideas, no me tomen a mal, no estoy dando ideas. Sí, pero tocaron la parte más vulnerable de la nación boliviana. Y en ese momento pues hubo un levantamiento, sobre todo de los aymaras, encabezados en aquel entonces por uno de sus líderes coca-coleros, de apellido Morales y de nombre Evo. Y gracias a ello se encumbró a la presidencia de la República. Y hoy es uno de los países, Bolivia, que más crece en Latinoamérica. Ha manejado de maravilla su país, tiene un crecimiento de 6% anual en promedio, sin ser un país lavador, porque muchos nos dicen que Panamá crece más. Bueno, para empezar, digo, no está nada contra Panamá, en absoluto, pero es un país lavador, ahí se lava. Ustedes recordarán, salió un documento que se llama los Panama Papers, los papeles de Panamá, donde agarran incluso lavando dinero a Mario Vargas Llosa, que nos viene a dar lecciones de moral a México, ¿no? Por quién hay que votar y por quién no hay que votar, etcétera, etcétera. Cuando él hace un fracaso político en su país. Nadie está hablando de su famoso premio Nobel de Literatura, que a mí me late que incluso se lo compraron, porque los premios Nobel de Literatura, por ejemplo, no se lo dieron al más brillante escritor de Latinoamérica, que era Borges. Jean-Paul Sartre, un gran escritor francés, ni lo aceptó, lo rechazó. Es decir, la gente que se respeta ya no acepta los Nobel, porque saben que todos están vendidos, esos premios Nobel. Es mucho cabildeo, se paga mucho dinero en Suecia y en Noruega, dependiendo de qué Nobel estemos hablando. El de la paz lo dan en Noruega y los otros los dan en Suecia, y muchos van con dedicatoria política, por desgracia. Es decir, por ejemplo, a Obama le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿Qué hizo?
Al rato al Chapo le van a dar el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque ya está encarcelado y ya no hace nada. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, la paz de un año, ¿no? Por lo menos. Bueno, entonces, ya ha perdido su seriedad, su rigor. No conocemos los parámetros. Es una votación muy, yo diría, muy aldeana de los suecos, de los noruegos. Y realmente ya decir que alguien es premio Nobel de la Paz hasta vergüenza. Vean, yo pertenezco a una organización que obtuvo el Nobel de la Paz en 1985 y yo lo fui a recibir a Oslo, Noruega, y no lo alardeo. No lo alardeo porque no me gusta quienes siguieron con esa presea. Entonces tampoco se apantallen tanto con esto de los premios Nobel. Bueno, pero creo que me gusta más un Grammy, un premio Grammy, que un Nobel de la Paz, ¿verdad? Con eso les digo todo. Bueno, entonces regresando a este tema de la Bolivia mexicana, no lo tomen como una incitación a la violencia. Pero sí, nosotros tenemos, ustedes sobre todo, que son de los principales afectados en la República, porque la región de ustedes es una región de sequía, ustedes lo viven a diario. Ahorita yo que venía en el camino le estaba preguntando al conductor Alejandro Ducoin que me platicara más o menos cómo su vivencia, él como ciudadano de Ciudad Neza, cómo ve esta situación. Y recordaba yo lo que me contaba el diputado Armando Soto sobre todo esto de las pipas, que verdaderamente me impresionó. Cómo se maneja, qué precios, etcétera, etcétera. Y ahora que le preguntaba, bueno, ¿y cómo está el asunto del agua? Me dice, se agudizó. Bueno, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI este problema se haya agudizado? Bueno, uno se hace preguntas lógicas, sensatas, pero tenemos enfrente que hay todo un proyecto deliberado para privatizar el agua. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? Porque es el gran negocio. Es el máximo negocio del planeta, privatizar el agua, así de ese tamaño. Están detrás de él todas las principales bancas de Wall Street. Estamos hablando de Morgan Stanley, de Citigroup Banamex, de Goldman Sachs. Toda la fauna de Wall Street está detrás de la privatización del agua porque saben que es un gran negocio. Y naturalmente, ¿qué sucede? De que ocultan muchas cosas y por eso mi discurso molesta, y yo lo entiendo perfectamente, pero yo no lo hago con el afán de que pierdan dinero, bueno, para que sea un dinero que ni es de ellos, ¿no? Que van a hacer, que usan la infraestructura que ha construido el país durante años y que se queden con ella sin pagarla siquiera. Pero también es preocupante, y eso va a ser parte de la charla, de que los mismos que han privatizado la banca mexicana, que ya no tenemos banca, la verdadera banca, que ahí inicia precisamente todo este proyecto de privatización. Ustedes saben, el proyecto de la privatización de la banca inicia con Salinas, se profundiza con Zedillo, y ahí acabó. Si ustedes me preguntan, y aunque no me lo preguntan, se los digo, ¿cuándo inicia todo este proyecto de la privatización del agua, de la reforma energética, etcétera, etcétera? Inicia con la privatización de la banca. Ahí es muy claro. Y los tres van de la mano. Uno no puede entender la privatización bancaria, la privatización, gracias, la privatización del petróleo y el gas y la privatización del agua si no se contempla que es un trinomio. Los tres van de la mano. Uno sigue al otro. Y obviamente las consecuencias ya las hemos visto. No crean que tenemos la mejor banca en el mundo. Los banqueros extranjeros donde más ganan en el mundo es en México. Pues ¿cómo no van a ganar si las tarjetas de crédito se las cobran al 50%? Eso es usura vil. Usura vil. Bueno, hay una palabra más elegante que antes se usaba, que es el anatocismo, etc. Que incluso en la Iglesia Católica está prohibida, es uno de los pecados capitales. Luego tienen ustedes también que a nivel de la reforma energética, pues todo aquello que nos dijeron, hasta en inglés nos los decían, toda la propaganda en la portada del Time, Saving Mexico, sí lo decían,
vamos a salvar a México. Pues vean cómo está México. Recuerdo perfecto uno de los premiados con la reforma energética, que nos amenazaban que si no se privatizaba el país iba a acabar en el cataclismo. Un señor que se llama Andrés, que ni es mexicano, venezolano, israelí, naturalizado mexicano por la vida de su esposa, que se llama Andrés Rosenthal Gutmann, medio hermano de Jorge Castañeda Gutmann. Precisamente decía que si no se privatizaba el petróleo, iba a haber devaluación del peso, fuga de capitales y caída de la bolsa de valores. Bueno, se privatizó. ¿Qué sucedió? Se devaluó el peso, estamos ya casi a 19, cuando entró Peña estaba a 12, se desplomó la bolsa, bueno, ya hasta Televisa está al borde de la quiebra, para no decir más. No, hombre, llega a 25 el peso y olvídense de Televisa, pues deben 3,000 millones de dólares, no tienen con qué pagar. Ya el niñito Azcárraga ya ni la maneja. Ya hubo un crimen ahí raro con Adolfo Lagos, que era un banquero y que, pues precisamente el Estado de México, pero del rumbo de las pirámides, fue asesinado, dicen, por su guardaespaldas. Pues qué guardaespaldas tenía, ¿no? No le guardaba ni el vientre, ni la espalda, ni nada, ¿no? Y se lo echó. Bueno, en el buen sentido de la palabra, no sean mal pensados. Y yo hasta en broma, porque a veces hay que hacer bromas ante tanta cuestión macabra, traía una bicicleta de 200,000 pesos. ¿Escucharon bien cuánto valía la bicicleta? Yo creía, pero no puede ser. A mi asistente le dije, oye, no puede ser que haya una bicicleta de 200,000 pesos. Me dijo que sí. El que no estoy enterado soy yo. Bueno, es que yo no uso bicicleta. Entonces, pues valía 200,000 pesos. Bueno, ya olvídense quién cometió el crimen de este alto jerarca de Televisa. Yo mi pregunta ahora es, ¿y quién se llevó la bicicleta? No aparece la bicicleta. ¿Alguien lo puede creer? Fíjense lo curioso y cómico de esta situación. Bueno, a lo que quiero llegar es de que naturalmente la reforma energética es un desastre. Yo lo preví, lo digo con humildad y rigor, así que no me reclamen nada. A mí no me pueden reclamar nada. Yo hice mi labor como ciudadano e incluso se los puedo decir con humildad y rigor. Yo cuando llego a Tabasco, porque me invitan seguido ahí, feudo de ya saben quién, ¿no? En una entrevista de radio les dije, bueno, ustedes los últimos que se pueden quejar, dada la situación de Tabasco, inseguridad, desempleo, toda la gente pudiente está yendo a vivir a Mérida. Es una tragedia lo que le pasó a Tabasco. Un estado rico en agua, en petróleo. Bueno, pues, vendieron su petróleo, ¿de qué se quejan? Campeche, ¿cuántas veces no fui yo a Campeche a decirles cuiden su petróleo? Hoy Ciudad del Carmen es una ciudad fantasma. ¿No tienen ustedes idea del desastre que es la zona del Golfo de México, desde Veracruz, pasando por Tabasco, hasta Campeche? Un crecimiento en promedio negativo, así le llaman los economistas. ¿Qué les gusta? Me estaban diciendo que en Campeche es de -8, ¿escucharon? -8. Bueno, ya ni hablo de Chiapas, que ahí es la moda estar siempre -6. En Tabasco están en 11.5, es negativo, -11.5. Bueno, imagínense, eso fue la famosa reforma energética. Entonces yo siempre les digo una frase de Boabdil que le dijo su madre, porque sí tenía madre. Nuestros políticos, muchos de ellos, no sé si la tengan, pero sí, padre no, por eso son apátridas. De ahí viene la palabra apátrida, no tienen padre, y sobre todo el padre en el sentido patriótico, el pater familias que usaban los romanos. Y le dice, cuando llora por la caída del califato de Córdoba, llora la pérdida, es una tragedia evidentemente para los árabes de ese momento, de Andalucía. Le dice, no llores como niño lo que no supiste
defender como hombre. Y se los repetí la segunda vez que volví a Tabasco hace por ahí de septiembre, se los dije, ya que lloran si ustedes no defendieron su petróleo. Entonces yo lo mismo les digo, casi estoy empezando por el final con ustedes, no lloren luego lo que no saben defender. El agua no se juega con el agua, va más allá. Vean, yo he estado siguiendo mucho ese tema, sobre todo a nivel local, y le traen ahí, y son los mismos actores que privatizaron la banca, que privatizaron el petróleo, son los mismos que hoy quieren privatizar el agua, porque es un gran negocio, así de fácil. Ya lo hacen con una mentalidad financierista, economicista a ultranza, de oferta y demanda. El agua no puede entrar a esos renglones. Es como si yo me pongo a vender hoy y a cotizar el cielo, o si me pongo a vender o comprar a Dios. Ya es parte del espíritu, es otra dimensión. El agua yo siempre lo he colocado desde hace, es un tema que no toco desde ahora, sino mínimo hace 20 años, ni siquiera como derecho humano, que no lo cumple. En México no lo están cumpliendo. La Organización Mundial de Salud con la ONU decidieron que 150 litros al día por habitante era el mínimo como derecho humano. A ver, les hago una pregunta aquí. Díganme de ustedes quién recibe un mínimo de 150 litros al día. Levante la mano. Vean el diputado, que es el de las pipas, ¿no? Nadie, imagínense, 150 litros al día. Bueno, aquí como saben que no le pueden dar los 150, ya lo bajaron a 100. Hago la pregunta otra vez. Dígame quién de ustedes recibe 100 litros de día al día de agua. Vean, nadie. Ahí está. Nadie. Entonces es un atentado contra la ciudadanía, todas estas falacias que nos vienen vendiendo. Aquí que no tenemos agua, ¿cómo estamos a hacer? El agua viene apestosa. Entonces, además, sí, eso ya me lo contaron, que el agua que les mandan es sulfurosa, y bueno, dejémoslo ahí, pues si no van a decir, Jalife fue a alebrestar un día antes del arranque de las campañas, ¿no? Fue a alebrestar ahí a los ciudadanos de Ciudad Neza. No, aquí vean, yo soy siempre la filosofía que hay que decir las cosas crudas, rudas como son, para hacer buenos diagnósticos y luego dar un buen tratamiento. Porque yo no puedo dar un buen tratamiento a algo que se desconoce o que vamos a estar ocultando. ¿Cómo se ocultando? ¿Qué hacen con el ocultamiento? Pues es como meter basura debajo de un tapete. Va a llegar un momento donde el tapete ya no cabe. Ya en el edificio va a caber con tanta basura. Se va a ver qué tanto puede uno ocultar la verdad. Yo soy de la filosofía, siempre la verdad al precio que fuere. Por eso hay que decir las cosas. Y vean, me asombra mucho. Mañana van a decir los legisladores que van a pasar en forma expedita lo de la cuestión del agua, de que pues que no saben ustedes explotar sus derechos, porque ya en el papel tienen 100 litros al día. ¿Y por qué no lo implementan? Bueno, porque no son buenos ciudadanos. Les van a echar la culpa de que nosotros no somos buenos ciudadanos. Así se las gastan en la Cámara de Diputados y en la de Senadores en México. Bueno, entonces en resumen, es un problema, yo digo, que va más allá de los derechos humanos. Es un derecho de supervivencia. Porque podemos vivir sin petróleo, sin bancos, pero no podemos vivir sin agua. Por eso me da mucho gusto y los felicito que estén conscientes, que hayan venido en una tarde de sábado santo, previo a la resurrección, y esperamos que la resurrección del mañana sea con el agua. Bueno, entonces dicho esto, voy a iniciar ya mi charla. Vean, y otro paréntesis que quiero hacer, créanme que no tengo nada personal contra los personajes que voy a citar. En serio, no tengo nada personal en contra de ellos. Se pueden llamar zetas, zetas no, Y, X,
etcétera. Y me da igual, voy a decir lo mismo. Es decir, yo no tengo nada contra la familia de Reyes Heroles. Nada. Es más, el padre de ellos se me hace que fue un magnífico político mexicano de su momento. Hizo la reforma electoral, que ya está caduca, pero sus hijos son unos verdaderos truanes. ¿Sabes cómo lo oculto? Si se llamaran, a ver, ¿qué nombre les puedo decir? Belauzarán, por ejemplo, ¿no? Un apellido nefasto, ¿no? Sus hijos, pues diría, son unos truanes. No lo puedo ocultar, a mí me tiene sin cuidado cómo se apellida. Pero vamos a darnos cuenta que cómo es posible que los mismos, y por ejemplo, yo les he seguido la pista porque a eso me dedico. Yo realmente hago diagnósticos forenses. ¿Qué quiere decir forenses? Yo no veo una sola persona, yo veo, bueno, cuáles son sus conexiones, dónde estudió, a qué horas nació, quiénes son sus amigos de la infancia, de la prepa, de la universidad, con quiénes hace negocios. Eso es lo que yo veo. Y cuando me doy cuenta que los mismos personajes son, y por eso se me hace que la familia de Reyes Heroles, siendo el papá una persona relativamente admirable, yo no creo que haya políticos mexicanos admirables, con todo el respeto que me merecen los no políticos. Obviamente hay justas excepciones. Todo este tipo de familiares son los mismos que movieron la privatización bancaria. Luego los vemos en la privatización de los hidrocarburos, y ahora nos los volvemos a encontrar con la privatización del agua. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que es un proyecto de gran negocio nacional y transnacional, que viene ya siendo fomentado, al menos yo esa es mi detección, desde la privatización bancaria. Estamos hablando de la época de Salinas y luego de Zedillo, que se sigue con Fox, que se sigue con Calderón hasta la fecha. Son los mismos, no crean que han cambiado mucho, son los mismos, son las mismas bisagras que han manejado las tres privatizaciones. Por eso me aterra todavía más la privatización del agua. Y no es que yo, vean, no es que yo esté en contra o a favor de la privatización del agua a priori, como dicen, antes de empezar a discutir. Imagínense si a mí me hubieran demostrado que la privatización del agua en el mundo donde la han realizado le dio su mínima cuota a los ciudadanos de 150 litros por persona. En el caso nuestro en México de 100, porque lo redujeron a 100 litros por persona como derecho humano, que ya vimos en Ciudad Neza, eso no se aplica. Y si me demuestran que en lugar de subir, como ha pasado en Francia, en Alemania, en España, 5 veces el precio, lo bajaron 5 veces. Bueno, pues yo aplaudo la privatización del agua. No tengo nada a priori en contra privatizar o estatizar. Mucho depende en qué lugar, por quiénes, el cómo se implementa. Si uno es a creer así, que enloquezca uno, soy a favor de la estatización, privatización, eso es una falsa dicotomía. Hay lugares donde hay privatizaciones bondadosas y hay lugares donde son horribles. Hay lugares donde las estatizaciones son pésimas y aquí y en otros pueden ser muy buenas. En México ambas han sido horribles, tanto las estatizaciones como las privatizaciones. Fíjense lo que son las cosas, de cualquier índole. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, porque estamos hablando de México, yo no estoy hablando de Suecia. Además estamos hablando de un país que ya tiene 124 millones de habitantes y tenemos 50 millones en Estados Unidos, que no se los vamos a regalar a los gringos, que forman parte de nosotros. Ya estamos casi 200 millones de habitantes mexicanos en el continente americano, se dice fácil. Entonces, a ese nivel, por eso yo les digo, no tomen esto que es a nivel personal, no tengo nada en contra de todos los que voy a citar, porque luego tienen otra tónica.
Como Jalife los atacó, paf, van, y hoy la moda es meter juicios. Lo acusan de daño moral. Y ahí nos vamos a juicios, ¿verdad? Y te hacen gastar una fortuna. Y a mí, por fortuna, soy autosuficiente, pero a mí la sociedad civil que yo defiendo, se los digo abiertamente, a mí no me apoya en nada. Me apoya con su soporte moral o simbólico, pero no me apoya pecuniariamente. Ya sea a mí que me pagan mis abogados. No vine a hacer colecta, ni boteo. Pero eso, ¿quién me los paga? Por ejemplo, ahorita tengo a Videgaray encima, que me ha movido al SAT, me ha movido juicios por aquí. Van a inventar lo que sea con tal de frenar mi discurso. Pero a mí, ¿quién me defiende? Y yo, como no me gusta victimizarme, no alardeo mucho ese tipo de juicios, lo voy a hacer en su debido momento. Así que, Videgaray, prepárate, Videgaray. Entonces, porque la nación tiene que saber cómo a personas, si como un servidor, nos persiguen, pues no me imagino a un ciudadano común y corriente. Yo me puedo defender todavía y muy bien. Y es más, se los anticipo, voy a ganar. Eso. Muy bien. Porque la corriente histórica ya se les revirtió. Yo me muevo con la corriente histórica, no voy en contra de la corriente histórica. Y ahí va, cuando yo les decía, bueno, que me demuestren que es una maravilla la privatización, pues colorín colorado, no hay nada que discutir. ¿Por qué no discutimos el tema en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el Senado? Pues saben que los vamos a despedazar, como los despedacé cuando fuimos al Senado. Yo me van a perdonar, por eso les digo, yo como ciudadano yo ya cumplí. Puedo morir en paz. Yo expuse la miseria y el grave error de la privatización de los hidrocarburos, le hace del petróleo y el gas en México. Incluso saqué un libro que se llama Muerte de Pemex, Suicidio de México. Lamento decirles que tuve la razón histórica. Bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Para qué le sirve a los ciudadanos? ¿De qué nos sirvió? Lo advertimos, les dijimos, no regalen su petróleo. Fui a Chiapas, fui a Tabasco, fui a Veracruz, fui a Campeche. Se burlaban de nosotros. Y ahora resulta que hoy soy el gran profeta de lo que pasó con el asunto del petróleo y el gas. ¿Quién quiere ser profeta? ¿A quién le importa ser profeta? A mí no me interesa ese título. A mí me interesaba preservar los últimos anticuerpos que le quedaban a la nación mexicana, que era precisamente los hidrocarburos. Y hoy somos un país abandonado a la deriva, se los digo abiertamente, donde estamos sometidos a los caprichos de las transnacionales de Wall Street, de la banca de Wall Street y del presidente llamado Trump, que hace con nosotros lo que se le da la gana. Nos ofende, nos insulta. Va a ser la tercera parte del muro, porque ya la construyeron, la otra tercera parte la construyeron Clinton y Baby Bush, pero eso nadie lo dice. Los panistas, ante quienes se les hizo, a sus narices hicieron el muro, lo ocultan. Fox y Calderón pues lo hicieron ante tus narices, que andas protestando el muro de Trump, que todavía ni lo comienza. Ante las narices de Fox y de Calderón, Clinton y Baby Bush construyeron la tercera parte del muro. Yo recorro toda la República y no estoy en campaña electoral, yo porque me invitan a dar conferencias. Aquel día que fui a dar una conferencia en Mexicali, que deberíamos hermanar a Ciudad Neza con Mexicali en la lucha del petróleo, del agua. En Mexicali están dando el ejemplo de cómo luchar por el agua. Les están despojando su agua para dárselo a una transnacional cervecera, Star, no sé qué se llama ahí. No estoy diciendo que tienen que llegar a la violencia. Bueno, un ciudadano, la Constitución mexicana lo permite, tiene derecho a protestar de manera libre. Eso nos los da la nación, la Constitución, bien estipulado.
Pues si no, no es ningún acto ofensivo estar en contra de la privatización del agua. En Mexicali ya lo han hecho, y peso a ello, el gobernador, que es panista, pues le impuso, etcétera. Ya me andan persiguiendo a los líderes de Proagua, de los que están en contra de la privatización del agua. Entonces, a lo que quiero llegar específicamente es de que se está ocultando en el país este gran debate del agua, porque no les conviene. Entonces, ustedes tienen en sus manos. Yo lo que voy a tratar de hacer hoy es darle las herramientas racionales para que ustedes defiendan sus derechos y exigir precisamente ese por lo menos mínimo de 100 litros de agua al día, que supuestamente es un derecho humano. Bueno, entonces voy a empezar con la primera diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, el agua en medio de la sequía metropolitana. La siguiente, vean. La región de ustedes está considerada como una de las más, así se conoce técnicamente, estresadas, así, quiere decir que tiene mucha presión de agua en el mundo. Incluso los mapas donde ponen los colores, la zona metropolitana incluso la ponen de color rojo, el grado de... Vean, una de las paradojas de México, el norte carece de agua, y es lo que en el sur abunda. Eso también. Ahora, ¿qué se les ha ocurrido a los neoliberales? Y ahorita lo van a ver aquí. Es que hay que desviar el río Pánuco para llevar el agua al proyecto de Monterrey 6. Y el proyecto Monterrey 6 no es nada más para darle agua a la zona metropolitana de Monterrey, que nadie está en contra, en forma sensata, de que los ciudadanos de Monterrey pues tengan agua, sí, pero no a expensas de Ciudad Neza. Y no estoy amarrando navajas entre las ciudades. Dios, está bien, además ellos son de ingresos mejores que los nuestros. La República los ha rescatado muchas veces de la quiebra al Grupo Monterrey. Pues lo menos que pueden hacer es que paguen su cuota de agua. Además, luego les comento todas las barbaridades que ha dicho fraudulento de firmas, el Bronco, que en 2 ocasiones ha insultado a los habitantes del sur. Y no quiero contraponer, porque no es mi labor ni mi intención, al norte contra el sur. Pero no puede ser que un gobernador de Nuevo León, aunque sea el loco del Bronco, no importa, pero ahí para eso tiene un congreso, para eso tiene un gabinete. No lo pueden dejar hablar solo, al menos que él sea la expresión de lo que quieren los demás. Dijo 2 cosas espeluznantes, que yo no sé si estén ustedes al tanto de ello o no, y ahorita les voy a preguntar si están al tanto o no de ello. La primera dijo, ya ven que Monterrey, Nuevo León, tiene una deuda de 60,000 millones de pesos. Es lo que le debe a la Federación. Es uno de los estados más endeudados de México. Dijo, pues hay que quitarle a Chiapas lo que le dan para que nos los den a nosotros en Nuevo León. Bueno, ¿quién de ustedes sabía esa declaración? No. La segunda es peor todavía. Criticó a los habitantes del sur de México de ser... Vean, y no estoy atacando al Bronco porque ya ni es candidato, así que sale sobrando. Todavía dicen, bueno, Jalife lo fue a criticar porque es candidato. Ni eso es. No supo ni siquiera robar las firmas, que parece si lo supo hacer Margarita, ¿no? Que nada más de una región del Estado de México obtuvo el 90% de las firmas. Bueno, luego hablamos de eso, si es que quieren que hablemos de esos temas macabros. Entonces, la segunda ocasión comenta el famoso Bronco, que a mí me da vergüenza como gobernante. Pues digo, ¿qué es eso? ¿De dónde sacan esas cosas? Bueno, él comentó que los habitantes del sur eran parásitos, flojos, y que el norte los estaba manteniendo. Bueno, fíjense, ¿eh? ¿Quién sabe esa declaración? Para que vean cómo sabe desinformación en el país. Bueno, lo que pasa es que yo tengo amigos en Monterrey que son muy conscientes
y me mandan esa información. Y a veces la cotejo, pero no puede decir que diga esa barbaridad. Pues sí, el Bronco dice eso y más. Porque hay que verificar mucho la información que uno le llega. Bueno, es tan ignorante que se le olvida que el resto de la República hemos rescatado al Grupo Monterrey, mínimo lo que recuerdo 3 veces, desde López Portillo. Son malos empresarios, siempre quiebran. Bueno, esta crítica me valió que me corrieran de un periódico en el que yo colaboraba. Bueno, hay que se queden con su dinero. Y no quiero abrir ese frente, por eso mejor ni le sigo. Entonces ahí tienen ustedes cómo están viendo la situación del agua en términos ya muy peligrosos. Y lo que más me está asombrando, cuando vean ustedes ahora el Consejo Consultivo del Agua, que preside Jesús Reyes Heroles González Garza, quien precisamente estuvo en Banamex como directivo con Roberto Hernández Ramírez, que fue el director de Banamex, que vendió el banco a $12,000 millones y no pagó su deuda, que lo habíamos rescatado con el Fobaproa y PAP, ojo, y luego fue quien inicia la privatización del petróleo en México. Y luego ahora está en el Consejo Consultivo del Agua. Pero ustedes ven la lista de los que están en el Consejo Consultivo del Agua. Vean, no me quiero pelear con medio México, porque muchos de ellos son mis amigos, pero sí les puedo decir que la mayoría vienen de Monterrey. Y vienen del TEC de Monterrey. Creo que después de esto ya no me vuelven a invitar al TEC de Monterrey, ni modo. Yo soy más amigo de la verdad que de los que me pagan por una conferencia, pero no me vendo. Y toda la gente de Oxxo ahí están metidos. ¿Por qué será? ¿Ustedes creen que es casualidad? A ver, ¿por qué no meten gente de Chiapas, de Yucatán, de Tabasco, de Campeche? ¿Por qué todos tienen que ser de Monterrey? Porque ahí está el proyecto Monterrey 6. ¿Y para qué sirve? Porque precisamente el agua, y eso lo detectamos aquí con el diputado Armando Soto, que ahorita me lo recordó, mi hijo hace 3 años, aquí en la Plaza Pública de Ciudad Neza, destapamos todo el asunto del fracking. ¿Escucharon bien? Fracking, no fucking, no se me vayan a confundir. Bueno, yo sé que aquí no hablan inglés, pero de todas maneras, o se hablan demasiado inglés, porque muchos de ustedes tienen a familiares en Estados Unidos, que es la fracturación hidráulica, que necesita de grandes cantidades de agua para extraer el shale gas o el gas esquisto, donde hay que reconocerlo, y es cierto, la región noreste de México, sobre todo la región de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, tienen grandes reservas del famoso gas esquisto, pero necesitan de la metodología de la fracturación hidráulica para su extracción. Y por eso quieren hacer, no por amor a los ciudadanos de Monterrey, sino por los negocios de los grandes empresarios de Monterrey, muchos de, bueno, Bayeres, que es del ITAM, también ahí anda en el Consejo Consultivo, etcétera, etcétera. Ya no me hagan decir más nombres porque me voy a quedar sin amigos ricos de México. Entonces, y a veces hay que hablar con ellos de vez en cuando. Entonces ahí los tienen a todos. Bueno, ¿por qué? Porque es el gran negocio. Y les importa un bledo el resto del país. Bueno, yo no estoy en contra con que Nuevo León tengamos que apoyarla en sus necesidades, pero no puede ser en detrimento del resto del país, etc. Por eso no hay que dejar pasar por alto que estas frases que parecen salvajes del Bronco no lo son. En realidad es todo un proyecto de despojo del agua de las zonas ricas del país para llevarlas a las zonas áridas del norte. Bueno, y yo hago la pregunta, ¿y por qué no las traen? Ellos son muy pro-gringos, ¿ven? ¿Y por qué no la traen de Estados Unidos el agua? Y ahorita van a ver por qué. Porque por desgracia, quienes han hecho los acuerdos de reparto del agua del río Colorado, del río Bravo, siempre ha sido perjudicial para México y benéfico en forma unilateral para Estados Unidos. Dicho esto, bueno, ahí tienen ustedes, no me voy a tardar mucho en esto, pero sí les puedo decir que la dimensión
El agua va más allá de ser un elemento vital. Yo no sé qué puede ir más allá de un elemento vital. Sí, a nivel geoestratégico, fíjense, si el siglo XX marcó el siglo del petróleo, el siglo XXI será el siglo del agua. Los países poderosos serán los que tengan agua y los países débiles serán los que no tengan agua, de ese tamaño. Es así como manejábamos el petróleo para el siglo XX, hoy tenemos que manejar el agua para el siglo XXI. Esa es la dimensión geoestratégica del petróleo. Ningún problema humano es más apremiante que la crisis del agua. Vladimir Vernadsky, que es un ucraniano de la Academia de Moscú, comentó en su momento que él es el creador del concepto de la biosfera. La biosfera, de ahí viene bio, de vida, es la zona del planeta, que rodea al planeta, precisamente donde viven, respiran, se reproducen todos los seres vivientes de la creación. Entonces, toda la zona biosférica, cuando se tiene una aproximación y un abordaje humanista y no mercantilista y financierista, es precisamente pensar en el prójimo. Porque tenemos que compartir el agua entre todos, no tenemos otro tipo de agua. Ahora, alguien me va a decir, y parece que sí va a haber una sesión de preguntas y respuestas, me había dicho Armando, ¿no? ¿Sí? Para que las vayan preparando desde ahora. ¿Qué tan difícil es resolver el problema del agua? Pues no, todo tiene manera. Vean, la mayor parte del planeta, cuando los astronautas que viajaron y veían al planeta, lo veían de color azul. ¿Por qué creen que lo veían de color azul? Por la abundancia de agua. Tenemos océanos para repartir. La parte del Ártico, de la Antártida, hay agua fresca, etc. Obviamente su problema es la desalinización. Y una planta desalinizadora, la última vez que lo revisé, así que no me critiquen si no doy la cifra exacta, actualizada, era de $5,000 millones. Bueno, obviamente hay que hacer una jerarquía de gastos. Es decir, a mí se me hace raro que gasten para desviar el río Pánuco una fortuna, dejando sin agua a San Luis Potosí, a Veracruz, etcétera, para llevar el agua a Monterrey. No tengo nada contra Monterrey. Es más, yo estoy de acuerdo en que hay que pensar cómo proveer de agua a la parte que tiene sed en el país. Tenemos que pensarlo muy bien. Pero no puede ser en detrimento de los demás. Tiene que haber un quid pro quo, como se dice en latín, es decir, dando, pajarito volando, ¿no? Así le decimos en México. Entonces, una planta desalinizadora obviamente resuelve muchas cosas, pero ¿cuántas plantas desalinizadoras podemos hacer? Lo que ves aquí, ya entramos al negocio del agua, y no es lo mismo la banca que ya tiene armada su gran negocio, que las plantas desalinizadoras, donde todavía no les conviene. Vean, les doy un ejemplo de la importancia geoestratégica del agua. Un país llamado Libia, mataron a su mandatario, literalmente lo lincharon, lo invadieron 3 países. Francia, que tiene una de las principales empresas de agua del mundo; Gran Bretaña, que también maneja el agua a nivel global con sus bancas. Gran Bretaña maneja la banca, prácticamente la mejor banca del mundo. Y luego Estados Unidos, que para qué hablamos. Invadieron Libia, no era para quitar a un dictador, era precisamente para quedarse con su gas y su agua, porque ahí está precisamente uno de los mantos frescos más grandes del mundo. Si no me equivoco, tenía alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, para que vean ustedes la dimensión que tiene el agua del siglo XX. Entonces, decía Vernadsky, aniquilar al prójimo y devastar ecosistemas equivalen al suicidio mismo. Paradoja: en medio de la abundancia hidráulica del planeta cunde una severa
escasez. La siguiente, por favor. Bueno, vean, hay un reporte de... Aquí esto rápido se lo cito porque si no nos vamos a pasar aquí toda la tarde-noche. Hay un grupo muy importante que se llama ICA, Estados Unidos, donde habla sobre la evaluación de seguridad global del agua y muestra todas las zonas acuíferas en riesgo. Y evalúa que en los próximos 10 años varios países importantes para Estados Unidos experimentarán problemas acuíferos, escasez, calidad pobre o inundaciones que amenazan la inestabilidad y los fracasos de los países y incrementan las tensiones. Impedirán producir alimentos, porque no es nada más que se quede en el agua, cómo producimos los alimentos, y generar energía, riesgo a mercados globales de alimentos y que restringen el crecimiento económico. Bueno, la siguiente, por favor. Vean ahí la sequía. Bueno, la seguridad global del agua y los alimentos. Ya les dije más o menos, esto está interconectado. La siguiente. Bueno, riesgos a la agricultura. El agotamiento de abasto subterráneo en algunas áreas agrícolas representará un riesgo al mercado alimentario. ¿Cuál es el problema? Ahí Estados Unidos nos propina un doble golpe, porque son la mayor potencia agrícola global. Unos dicen que ya no, que ya Brasil la superó. Bueno, segundo lugar o primero, no nos vamos a pelear. Y su monopolio en la tecnología hidráulica. Naturalmente que hoy para extraer el agua sí hay tecnología, y es de alta tecnología, pero no van a dar esa transferencia de tecnología, no la van a dar los de Estados Unidos. Esa es la carta que tienen en su mano. Bueno, el acuerdo de México y Estados Unidos sobre términos del reparto de agua de los ríos Colorado y Bravo, que era lo que les decía, y sus principales afluentes, que permite a Estados Unidos las contribuciones de los afluentes de los ríos mexicanos sin el acceso de México a las contribuciones de afluentes a los ríos de Estados Unidos. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puede ser que Estados Unidos tiene derecho a entrar a nuestros afluentes y nosotros no tenemos derecho de entrar a sus afluentes? Ahí luego me la platico. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y hoy cuáles son los 5 máximos riesgos globales? Este es un banco que se llama Goldman Sachs. ¿Y qué están haciendo? Ya están bursatilizando las catástrofes. Ya juegan a las catástrofes. Apuestan. Yo apuesto que va a ocurrir aquí unas... Pues ya tienen todos los datos. Entonces van de gane. Entonces precisamente uno de ellos es la escasez del agua. Entonces sería escasez de recursos, competencia por el agua, los alimentos y la energía en la era del cambio climático. Además se suma al cambio climático. Bueno, etcétera. La siguiente, por favor. Y esto, si ustedes le suman que la población del mundo no es estática, es dinámica. Y sobre todo se da un fenómeno de que los países que tienen el mayor problema de estrés hidráulico son los países que tienen mayor crecimiento poblacional. México es uno de ellos. México, ustedes lo saben, la mitad del país tiene menos de 30 años. La tercera parte de los votantes para el 1 de julio van a venir de los millennials. Son los que tienen entre 18 y 30 años de edad, que pueden decidir el destino del país. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución de Goldman Sachs a todo este macabro diagnóstico que ellos hacen llevando agua a su molino? Dicen la privatización. Con eso ya resolvemos. Sí, pero ¿a qué precio? Van a aumentar mínimo el problema del agua, van a aumentar el precio 5 veces, así se ha hecho donde se ha privatizado. Y aquí vale la pena un paréntesis que no puedo eludir. En los países
que eso no se está diciendo en México, porque están ocultando esa verdad. Los países que empezaron a privatizar ya se están arrepintiendo, porque vieron que fue un fracaso. ¿Y ahora qué están haciendo? Ahora está la fase contraria, la desprivatización. ¿Oyeron bien el término? Privatizaron, vieron que se equivocaron, pues ya echaron reversa y están desprivatizando. ¿Pero qué países? Francia, Alemania, España, muchos condados de Estados Unidos. Eso no nos los dicen, porque fracasó, exacto, no les conviene. Pero ustedes sí tienen que llevarse esta tarde esa información, como yo se las llevé a nuestros amigos de Mexicali. Hasta decían, bueno, ¿y por qué están también informados? Bueno, pues tienen que informarse, ¿no? Para eso servimos, ¿no? Y hoy están dando una pauta con la del Banco Mundial, privatizar a medias, para que la gente no brinque. Entonces primero medio privatizan, pero luego se van a ir con todo. Y en esa medio privatización es donde entra el Banco Mundial, que son quienes están precisamente detrás del estímulo a la privatización. Vean, en la Ciudad de México, que ustedes aquí la tienen junto, sobre todo en la región de Iztapalapa, que es una de las que más sufren de la carestía del agua, el Banco Mundial dio un préstamo de 10,000 millones de pesos para estimular la privatización. Pero ahí, ¿cómo le estimularían? No, es que ya tienen tuberías muy antiguas, hay que ayudarlas y todo. ¿Saben? Como que es lo mismo que han hecho. No crean que lo van a hacer nada más en la Ciudad de México o en el país. Lo han hecho en todo el mundo. En Indonesia, en todos lados lo han hecho. Pero ¿qué sucede? Invierten los 10,000 millones en una tubería que luego, al privatizar, se la regalan al privatizador, no se la cobran. Oiga, aquí ¿quién no va a ganar? No invierten nada. Pues todavía yo entiendo, bueno, viene alguien a privatizar el agua, invirtió en tuberías, etcétera. Bueno, todavía se la medio pasas la privatización. Nada, se llevan la tubería que hizo el gobierno, vean la cantidad por 10,000 millones, y a ganar, todo lo demás es ganar. Así de terrible está. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ahí les decía yo, eso lo sacó una revista que es muy cotizada en Alemania, se llama Der Spiegel, que quiere decir el espejo en alemán. Y vean que comenta: el agua es un negocio de transnacionales dilapidada a gran escala por ganancias. El agua es propiedad pública y un derecho humano. Eso lo dice la ONU, pero ¿quién le hace de caso a la ONU? Nadie. Etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí está el famoso fracking. Para que vean cómo funciona, se los digo de manera rápida, expedita. Ahí tienen ustedes el pozo. Esta es la parte donde precisamente está el shale gas. Usan alrededor de 100, no lo digo por publicidad, además ni traje libros para vender, así que no es publicidad. Se llama Las Guerras Globales del Agua, que además ni hay porque está agotado. Ahorita vamos a la segunda edición, precisamente porque me faltó la parte de desprivatización. Cuando yo escribí el libro, todavía no salía a la palestra la desprivatización del agua. ¿Y saben a qué nivel lo están haciendo? De los municipios. Así que no cometan el error en Ciudad Neza de caer en la trampa de la privatización. Hay que buscar otro tipo de soluciones, pero esa no, porque no hay manera. Van a traer a una empresa que va a imponer su precio. Si no pueden con las pipas, por favor, no van a poder mañana con una transnacional, con el grupo de Bayeres, que no tiene llenadera, todo el grupo ITAM, que son los que están gobernando las finanzas del país desde hace mucho. Entonces aquí es la parte donde
Además tienen 100 elementos. A mí eso me lo mandó el Congreso de Estados Unidos y lo publiqué. Tienen alrededor de 100 sustancias letales que no se conocen, ¿eh? Y obviamente hay que hacer experimentos y luego ver de qué se trata. Y pues muchas de ellas son cancerígenas. Luego mucho se ha hablado de que el fracking o la fracturación hidráulica tiene que ver con los sismos. Es decir, no produce un sismo del 7 como el 15 de septiembre, en México 19 de septiembre, pero sí sismos pequeños de 4, de 3 en la escala Richter. Sí, pero ya sumados afectan las placas tectónicas. Eso no lo digo yo, hay muchos estudios científicos al respecto, sobre todo de una revista que se llama Scientific American. Entonces esto necesita de grandes cantidades de agua. Por eso quieren llevarse el agua del río Pánuco para el proyecto de Monterrey 6 allá en... ¿Así? Bueno, así, mejor así me paro acá. ¿Sí? Bueno, Pepe siempre nos resuelve todo. Muy bien. Entonces, y ahí tienen ustedes el acuífero de agua, véanlo. En lugar de servir para los derechos humanos de los 100 o 150 litros al día, vean para qué lo usan. Lo usan ex proceso para el agua, y por eso le llaman fracturación hidráulica, porque usan grandes cantidades de agua. Bueno, yo aquí me voy a detener lo del fracking, porque es un tema en sí, todo es para 10 conferencias, da para 10 conferencias, pero aquí lo voy a detener. La siguiente, ya de irnos a otra dimensión. Bueno, ahí está, ya les dije, en Estados Unidos están protestando, ya lo prohibió el estado de Nueva York. Con eso les digo todo. Es un tema que obviamente tengo que seguir. Y vean, abuso y contaminación del agua escasa en medio de la sequía en Estados Unidos. La siguiente. Y vean cuántos estados tienen problemas de sequía de agua en Estados Unidos: Pensilvania, Oklahoma, Arkansas, Colorado, Dakota del Norte y también Texas, que es el estado más poblado de Estados Unidos, con 26.5 millones de habitantes. 15 millones se encuentran en racionamiento de agua. Bueno, ustedes lo saben, quienes han vivido en California o han visitado California, la parte central y sur de California padece sequía. Y la parte norte, pues sí, tiene abundancia de agua, por los bosques, la montaña. La siguiente, es todo un tema, todo un tema esto de la sequía del agua, en el mismo Estados Unidos. Bueno, ahí están los pecados capitales, no me voy a meter a ellos, además de los problemas médicos, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente, ya para irnos a otro tema. Y ahí está lo que les dije, el agua de Bolivia. Aquí se me voy a detener porque se parece mucho a la situación de Ciudad Neza, de toda esta región. Por eso yo hablo mucho de la Bolivia mexicana. Y vean todo lo que pasó con Bolivia, que ya se los conté, que incluso un periódico que se llama Irish Times, de Irlanda, habla de la guerra del agua, que derrocó al régimen neoliberal de Banzer, que manejó pésimamente la disputa local sobre el líquido, que escaló en la mera guerra del agua del siglo, la primera guerra del agua del siglo XXI, y ayudó a encabezar el derrocamiento del orden político entero. No estoy dando ideas, nada más estoy diciendo que vean, en Bolivia un régimen neoliberal se atrevió a querer privatizar el agua y fue derrocado, sobre todo por los indios Aymara, encabezados por Evo Morales. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y ahora nos vamos. Ya conocen quién es este personaje. Se llama Korenfeld. Primero lanzó su proyecto hace creo que 3 años, precisamente desde el Estado de México, la zona de Huixquilucan. Creo que fue presidente municipal de ahí. Fue director de Conagua y le llamaron la Ley General del Agua, y tenía entre su proyecto la privatización del acueducto Monterrey 6 del río Pánuco, y precisamente lo iba a hacer 2 grupos beneficiados por el régimen: el grupo IGA
ya conocido, y el otro grupo de ICA, que hoy por cierto está quebrado, dicen que ya se me anda salvando. Altas tarifas para que las empresas garanticen la recuperación de su inversión. Esa es la falacia por la cual aumentan las tarifas. Es que yo estoy invirtiendo y tengo que recuperar mi inversión. ¿Pero qué inviertes? Nada. No, los medidores, ¿verdad? Pues todo te lo está entregando el gobierno o los gobiernos. Luego aseguran el agua al fracking. Eso es importante. Y las concesiones otorgadas por Conagua son entre 5 a 30 años. Bueno, luego van a ver, esta ley se les cayó porque pues ahí muchos brincamos, entre ellos un servidor. Nos opusimos con la sociedad civil en general y ya la movieron a una ley que se llama Pichardo, que también es del Estado de México, del mismo grupo Atraco Mucho, no Atlacomulco, Atraco Mucho. Bueno, entonces ese grupo ahora ya no es aquí lo tenían de 5 a 30, bueno, es todavía más radical la ley Pichardo que la ley Corenfeld, que ya es mucho decir, porque ahora es agárrense todos de la silla. ¿Ya se agarraron de la silla? A perpetuidad, forever and ever, a perpetuidad, así como lo ven. Ahorita estaba dialogando precisamente con el diputado Soto y me estaba comentando que pasaron ya 2 leyes en comisiones, la del agua, la ley Pichardo, y la de la biodiversidad, que van de la mano. Y me dice, en cualquier momento en abril la pasan en un sabadazo, quiere decir con mayoriteo. Así que prepárense, abril puede ser un mes. Yo creo que si no lo hacen en abril, le tienen que medir bien el agua a los camotes, como dirían los poblanos, porque viene la elección. Lo que pasa es que no lo han podido hacer como han querido, se les han venido los tiempos encima, pero ya está planchada. Ya cuando pasa en comisiones, cualquier momento pasa en el pleno, como se le llama en la Cámara de Diputados. Entonces ahí tienen ustedes, etcétera. Es la famosa ley Corenfeld. La siguiente. Ahora vean ustedes la clase de fichi. Bueno, fíjense, me equivoqué, porque yo creí que la habían bajado a 100 litros. Ahorita estoy viendo que la bajaron a 50 litros para que les den chance de tener su agua al día. A ver, ¿quién tiene 50 litros al día aquí? Ni eso. ¿Ya ven? ¿Ya vieron? Ya ni los 50. Bueno, ahí tienen. Y obviamente esto, hay una impunidad a los contaminadores. Es más, quienes nos dedicamos a evaluar el asunto del agua, aún desde el punto de vista académico, podemos ser perseguidos por la ley, porque lo consideran como un secreto. Fíjense de qué tamaño, no podemos opinar. Si nos pasamos, Jalife anda opinando el agua, cárcel, o juicio, daño moral, se inventan cualquier cosa. Es decir, vean de qué tamaño quieren pasar la ley para que no haya ninguna crítica de las organizaciones civiles, etcétera. Ahí está, se prohíben estudios independientes. ¿Cuándo han escuchado eso? Ni en la Edad Media, pasó eso. Es decir, yo quiero hacer un estudio independiente para criticar, oye, está un poco salada el agua que me está llegando, no lo puedo hacer. Y soy motivo de persecución judicial. Vean qué grave, ni en el medioevo. Y yo no he visto que las universidades protesten, Esto es muy grave. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la empresa Mecorot, es una empresa estatal. ¡Estatal! Fíjense, vean lo absurdo. Yo todavía entendería que una empresa privada de Israel, o que Corenfeld tiene la doble nacionalidad, es israelí mexicano. Yo creo que es israelí y es antimexicano, con todo el respeto. Entiendo que venga una empresa de Israel privada
a privatizar el agua de México, ya en el límite de lo absurdo. Pero ¿cómo puede ser que una empresa estatal de Israel, Mekorot, venga a privatizar el agua estatal de Conagua? Que alguien me la platique. Que alguien me la platique. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, es Mekorot. Ahí tiene la embajadora de Israel en México. Ahí está Korenfeld, feliz con sus correligionarios, ¿no? Y aquí no sé quién esté. Ha de ser alguien de Mekorot, obviamente. Entonces, este señor es el elegido para privatizar el agua. Y vean que lo más grave aquí es que él sigue manejando con agua, aunque no vive en México. Y ahorita tiene lo que hace él, le acaban de dar un doctorado, la siguiente honoris causa en Israel. No, pues de milagro no lo hicieron presidente de Israel, está regalando el agua de México. Incluso su esposa, Kersenovich, que es hija del director del Instituto Nacional de Nutrición, creo que después de esto que voy a decir, ya no me van a admitir en el Instituto Nacional de Nutrición, voy a entrar en la lista negra. Su hija, que está casada con esta fichita, no es diplomática, pero se clava $5,000 al mes por ser asistente del consulado en San Diego. Pues ahí me la platican también, etcétera. La siguiente, ahí está, su doctorado honoris causa, pero no de México, de Israel. Y aquí lo agarraron por estar usando un helicóptero. Fíjense, hubo alguien donde él vive, que obviamente no es nada simpático para que le caiga mal a los vecinos de su condominio, le sacaron esta foto, usando el helicóptero para irse, creo que se iba a esquiar a Aspen, Colorado, no sé dónde, y había inventado que era para que le vieran una fractura de no sé dónde. Ya saben, para inventar, bueno, lo obligaron a renunciar, esa es la realidad. Pero esto gracias a la acción ciudadana. Y alguien de muy rico, que es su vecino, que le ha de caer muy mal, le tomó en el iPhone. Así que usen su iPhone o su Huawei, no sé cuál estén usando todos, qué celular chino, estén siempre listos a tomar fotos. Eso los pone a la defensiva al gobierno. Es una manera de protesta ciudadana. Hoy todos somos periodistas, reporteros, comunicadores y conductores. Cambió la correlación de fuerzas. Entonces fíjese hoy, una simple foto, pues tumbó a este bandido que teníamos de director en Conagua, y antes fue fue presidente municipal de Huixquilucan. Ahí está la esposa, la niña Kersenovich. Y aquí yo le puse que es una esposa aviadora. Yo no sé si ese término ustedes lo usen todavía, pero yo que tengo 69 años, por cierto, una edad muy erótica, nosotros usábamos mucho en mi época de adolescente, es aviador, ¿no? ¿Todavía lo siguen usando ustedes? Que vive sin hacer nada, ¿no? Como esta no es diplomática y se lleva $5,000 al mes por ser nada más la esposa de Korenfeld, y escogieron el consulado de San Diego. ¿En qué ha beneficiado a los migrantes? ¿Cuál ha sido su actuación? Como dice en inglés, su performance, ¿no? Su desempeño, nadie lo sabe. Yo ya no indagué más si sigue cobrando esos $5,000. Ellos son capaces, son muy cívicos. Y vean, le llaman la administrativa C. Ese es su puesto, administrativa C. Yo creo que usan la C por cobro, ¿no? De otra manera no entiendo esa letra, administrativa C. ¿Qué quiere decir? Obviamente no es A ni es B, es C por el cobro. Ahí la tienen. Vean qué personalidades. Además, le dieron pasaporte diplomático para toda su familia, coches con placas diplomáticas, seguro médico, etc. Entonces no son nada más $5,000.
con gastos, su pensión, esa se avienta sus $10,000 fácil al mes, a costa de nosotros. Y créanme que no tengo nada porque sea de Israel o sea israelí. Si fuera de Belice, igual la critico, ¿eh? A mí tienes cuidado de dónde viene. Pero resulta que la empresa que se va a llevar el agua pues es Israel. Resulta que el director de Conagua le dan un doctor honoris causa en Israel, y yo descubrí, y aquí sí lo voy a decir casi en secreto porque me lo mandaron, yo también tengo amigos israelíes en Israel, por supuesto, que son críticos, y uno de ellos me mandó una nota en cómo Kornfeld estaba coludido con el secretario particular del primer ministro de Israel, precisamente para llevarse la gran tajada del agua de México. Me lo mandó alguien en Israel, pues ahí tenemos contactos también. Si no, ¿de dónde voy a tener yo tanta información? A lo que quiero llegar es que todavía hay ciudadanos probos y probados, decentes, todavía los hay. Y tenemos que formar una red de ciudadanos decentes. Es la única manera de acabar con estos bandidos, sean de cualquier nacionalidad y religión. No tengo nada personal. Si a mí, por ejemplo, me demuestran que Israel viene a hacer el bien a México, que va a distribuir el agua a precios menores, vamos a usar su tecnología, etcétera, no tengo nada en contra, nada en absoluto. Yo no me meto a cuestiones racistas, como ellos sí lo hacen con los palestinos, porque a los palestinos les quitan su agua en Israel, literalmente se las quitan, y los tienen a sed. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y ahí está la famosa ley Pichardo. Véanlo, por si se lo encuentran en la calle. No estoy incitando a que lo golpeen, sino para que lo saluden de forma civilizada y le digan: oye, Pichardito, ¿por qué nos quieres quitar el agua a los mexicanos? Para que gane tu papá. Y ahí viene el pedigrí. Ahí nos vamos a lo que yo hago, que se llama el diagnóstico forense. ¿Quién es su señor padre? Porque sí tiene padre, ¿eh? Sí tiene padre. No sé si tenga madre, pero padre sí tiene. Que eso es lo que más explota a él. Pues fue secretario con Zedillo. ¿Cómo quieren? Secretario. Y ahí viene todo el gran negocio. Zedillo es el gran privatizador de la banca en México. Muy vinculado a Reyes Heroles. Y ahí empezamos a armar todo el organigrama de cómo está muy bien lubricado este esquema. No crean que es gratuito que a Pichardo le toca, a Pichardito, ¿no?, le toque la ley, que es peor que la de Kornfeld. Imagínense, para que vean que uno no está en contra de Israel ni del Estado de México. Es del Estado de México, no es de Israel este señor. Y es del grupo Atracomucho. Y su ley es todavía más radical que la que hizo el israelí Kornfeld. Ahí la tienen. Entonces, es hijo del exgobernador Pichardo Pagasa, que muchos se divierten con su nombre. Yo me acuerdo cuando yo era gobernador, muchos, creo que yo estaba en la facultad, no me acuerdo, pero le decían paga esa. Es decir, de pagar, ya saben, ¿no? Y esa, ya saben de quién es. Entonces, ese es el famoso Pichardo. Creo que no les gustó el chiste. Bueno, Pichardo Pagasa, y secretario de Energía con el entreguista Zedillo. Ha sido bautizada como la ley Pichardo. Supera la repudiada ley Kornfeld de 2015 y que ahora ha sido exhumada en una peor versión de privatización extrema e insólita a perpetuidad. ¿Oyeron bien? Lo que se entrega se acabó. De ese tamaño es la ley Pichardo. Peor que la de Kornfeld. La siguiente. Y vean, parece tan decente, ¿no? Se ve ahí más. Bueno, no sabe vestir esta corbata, es espeluznante. Los del grupo Atracomucho no tienen buen gusto. Además, vean las corbatas de Peña, me dan pena, ¿no? Por eso no traje corbata yo, para que no me critiquen. Y él preside la Comisión del Agua Potable y Saneamiento, imagínense el nombre, y apadrina el borrador, ya está el borrador de 6 capítulos,
que las organizaciones ciudadanas tildan de un copy-paste de la ley Kohrenfeld, pero en peor. Es una vulgar copia de la ley Kohrenfeld, que no pudieron pasar hace 3 años. Otorga concesiones, no me voy a cansar de repetirlo, a perpetuidad. ¿Sí saben qué es a perpetuidad, no? Yo lo único que tengo a perpetuidad son las 2 tumbas, de una de mi padre y una de mi tía. Esa es una perpetuidad. Digo, que sería el colmo que no los corran, ¿no? No son capaces de privatizar, ¿eh? Hasta los huesos de los cementerios. Oyen hueso y han de creer que es hueso, ya saben cuál, pero se van sobre las calaveras de nuestros seres queridos. Entonces, tienen derecho a prórroga, etcétera. Permite el fracking, ya lo sabemos, que vean cuánto usa, entre 9,000 y 29,000 metros cúbicos de agua para fracturar un solo pozo. La siguiente. Bueno, y yo a mi juicio aquí empieza la triple privatización. Empieza con la privatización bancaria, donde ahí le fue muy bien a Roberto Hernández Ramírez con Banamex, a Bayeres con su banco en su momento, creo que se llamaba el Banco Minero y Mercantil, y luego no sé por qué vía lo adquirió un banco español, etc. Y se llama La privatización bancaria en México, es del 2014 el libro, lo hace mi amigo el doctor Francisco Ibarra Palafox, que hizo una excelente investigación. Él es el secretario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tampoco crean que es un novato y es cualquier pelagato. Sabe de lo que hizo. Se me hace que hizo una extraordinaria labor de investigación y que pues en México esos no son bestsellers, no se conocen por desgracia. Pero a mí me tocó presentar el libro, lo conozco bien, lo leí y aprendí mucho. Y ahí me di cuenta, me percaté que la privatización bancaria fue el inicio de todas las privatizaciones posteriores en México, sobre todo las estratégicas, son el petróleo y el agua. La siguiente, por favor. Ahí está, ¿ya ven? Van de la mano como hermanos simbióticos. Triple privatización, ¿ya ven? Y ahí les va, vean, este es un documento del 2001. Entonces yo hago récord en esto, créanme que yo esto lo he venido estudiando. ¿Qué les gusta? ¿30 años? Así descuenten de mi edad erótica, que es de 69, 30, pues yo andaba enterito a los... ¿Qué eran? 39, imagínense cómo andaba. Bueno, no ando tan mal hoy, pero 69 es a 69. Bueno, ahí tienen ustedes cómo está el ITAM en esta documentación. Ahí está. Pero más que nada, y ahí viene un centro de estudios estratégicos de Estados Unidos, se llama Nuevos Horizontes en la relación México-Estados Unidos. Recomendaciones para los hacedores de la política. ¿Y dónde viene? Vean quién. Después de haber sido alto funcionario en Banamex, con su aliado tuxpeño Roberto Hernández Ramírez, ellos son de Tuxpan, que es el que le regalaron Banamex, que debía una fortuna por el Fobaproa, vendió Banamex por $12,000 millones y no pagó su deuda. No la pagó. ¿No? Esa es la previsión. Pues ¿cómo la va a pagar si es el prestanombres de Zedillo? Y Zedillo, pues ahí tiene a sus gatos, a Pichardo, padre, y luego tuvo a su otro gato, a Reyes Heroles Jr., Jesús, de secretario de Energía también, de embajador en Estados Unidos, director del PEM, etcétera, etcétera. Obviamente, con otros presidentes. Pero es lo mismo, se dan cuenta, no se pierde uno sigue el trazado radioactivo de estos personajes tan antimexicanos. Veo que lo único mexicano aquí es la ranchera que tengo aquí junto, ¿no? Y Reyes inició los trámites para la privatización de los hidrocarburos en el infame documento Nuevos Horizontes en conjunción con el ITAM. Y una cosa se llama SIDAC, que es de otro israelí, que se llama Luis Rubio, se cambió el apellido para pasar desapercibido. Creo que el papá era un urólogo. No tengo nada contra los urólogos, a veces sirven. El urólogo, creo, Rubinsky se llamaba, quería ocultar su... Él es más, me comentan que es de una secta ultraortodoxa
judía, respetable como cualquier religión, que se llaman los Lubavitcher, que los sábados ni siquiera tocan el enchufe de la luz. Los sábados no hacen nada. Nada es nada, así que no se pongan a pensar ni bien ni mal. Así son de esa secta ultraortodoxa, si se les conoce. El yerno de Trump es igual de esa secta ultraortodoxa. Bueno, ahí viene así en este SIDA, que ahí viene ese Luis Rubio. La siguiente, por favor. Entonces vean la chulada de personaje. Es socio del banco Morgan Stanley, que es el que se va a llevar el agua de México, entre otros bancos. Pero vean, qué casualidad da que está en Banamex, en la se beneficia con la privatización bancaria. Qué casualidad da que eres el que encabeza la privatización del petróleo y ahora lo vemos en el Consejo Consultivo del Agua. Hago una pregunta tonta para todos. ¿Creen ustedes que es casualidad? Contesten. Bueno, imagínense yo que me dedico a estudiarlos si creo que es casualidad, porque además seguimos su trazado bancario de cuentas. Entonces, vean, la reforma energética de México la financió Reyes Heroles, González Garza, Jesús, siendo secretario de Energía, luego embajador de México en Washington y finalmente director de Pemex. No es casual que Reyes Heroles, ahora presidente del sea presidente del Consejo Consultivo del Agua, en su papel de socio del banco Morgan Stanley. El nepotismo bancario, energético, hidráulico, a lo que da. Y este es mi libro donde yo advertí lo que hoy está pasando. Vean. Muerte de Pemex y suicidio de México. Así que no lloren lo que no supimos defender como hombres. La siguiente, por favor. No lloremos lo que no supimos. Y ahí ese es su hermano Federico, preside Transparencia Mexicana, imagínense, Transparencia le llaman, y según un portal llamado Réseau Voltaire, yo escribí un artículo al respecto, está manejado por la CIA. ¿Ustedes a quién creen que representa los intereses la CIA? ¿De México o de Estados Unidos? Más claro, bueno, ya no puedo decir ni el agua, porque ya más claro ni el fraude electoral. Bueno, bajo la lupa y saqué el artículo Transparencia Internacional, seudópodo de la CIA. Y uno de los candidatos a la presidencia, que ya saben quién es, cuando leyó el artículo le impactó, hasta me lo dijo en persona. Me dice, oye, qué bárbaro, qué árbaro. Dije, pues no es mío, lo sacó Réseau Voltaire, ni siquiera es mío, lo saca Francia. Y este es el hermano, para que vean el nepotismo. Y todavía nos da lecciones de moral con Transparencia Mexicana. Y luego, actualmente, es miembro del Fondo Mexicano del Petróleo. Fondo Mexicano. ¿Ustedes saben lo que se lleva al mes este señor? Por no hacer nada. Por no hacer nada. Yo creo que ni sabe de qué color es el oro negro. Con eso les digo todo. Que así le llaman al petróleo. Pero él cobra. Pues es hermano de Jesús. ¿Cómo no va a cobrar? Y nos da clases de moral. Es decir, en México los más inmorales son los que nos propinan lecciones de moral. Bueno, la siguiente. Esto es importante porque si no vemos a los personajes, no entendemos toda la dinámica privatizadora. ¿Qué tipo de negocio es? A ver, ¿en qué nos benefició la privatización bancaria en México? Levanten la mano los que crean que nos benefició la privatización bancaria. No veo a nadie. Levante la mano quien crea que nos benefició la reforma energética. Levante la mano quien crea que nos va a beneficiar la privatización del agua. Levante la mano quien crea que nos va a beneficiar la próxima privatización del aire. ¿Cómo dices? La privatización humana. Sí, esa es, ¿tú crees en esa? Podría ser, ya está descansando. Bueno, y ahí tienen ustedes el trío. Este señor, Roberto Hernández Ramírez, era naranjero, no es broma, y no tengo ningún desprecio a las naranjas,
porque además me encanta la naranja, sobre todo de mañana, y más mi media naranja, ¿no? Bueno, me encantan las naranjas, no sean mal pensados. A lo que quiero llegar, era naranjero, luego lo hicieron vendedor de pantalones, de ahí viene Roberts, la casa Roberts, luego cazabolsero, no tiene ninguna gracia. Su única gracia es que nació en Tuxpan y es gato de los reyes Herodes. Obviamente Dios sí tenía los contactos políticos al más alto nivel, y luego se vuelve prestanombres de Sevilla. Bueno, eso no lo digo yo, se lo ha sacado el periódico Por Esto en Yucatán. Bueno, mi amigo Menéndez, uno de los mejores periodistas de México, es el director de Por Esto, acusó incluso a Roberto Hernández Ramírez de dedicarse al lavado de dinero y de estar en la cocaína. No, cosas pues delicadas, Yo ahí no lo sé, no me consta, no he habido ninguna descarga en ninguna playa, pero el periódico Por Esto de Yucatán lo acusa en ese sentido. Entonces vean la trayectoria pecuniaria y inmobiliaria de los hermanos Reyes Heroles. Jesús, ese es Jesús, vean la carita bondadosa que tiene. Dice, oye, haciendo tanta trácala, pues veanlo, parece hasta decente, ¿no? El hermano parece más decente, hasta se cree alemán. Bueno, González Garza, la mamá es de Monterrey, vean la conexión. Por eso hay mucha gente de Monterrey metida en este proyecto con ellos. Este es el tuxpeño, este es el más chafa, Roberto Hernández, etcétera. Y vean, este está en el Fondo Mexicano del Petróleo, este está en el Consejo Consultivo del Agua, así viene la exclamación, ellos la pusieron. Y este es el de Citibanamex, este señor, que luego se lo vendieron a Citigroup, a un banco extranjero. La siguiente. Es importante que entiendan el trinomio bancario, energético, sobre todo petrolero y hidráulico. Y vean las redes financieras de Reyes Heroles, de Jesús, obviamente conectadas a Roberto Hernández y a Federico, el grupo Tuxpan. ¿Quién ha oído hablar del grupo Tuxpan? ¿Qué ven? ¿Quién ha oído hablar del grupo Atracomucho? A ese sí lo conocen, ¿no? A ese sí. Bueno, entonces ahí tienen, vean, está en el Deutsche Bank, está en el Centro Mario Molina, pobre Mario Molina, vean para qué sirvió su premio Nobel de Química, para lavar imágenes contaminantes. Está en el Consejo Consultivo del Agua, está en Energy Intelligence, está en Mitsui Company, en Morgan Stanley, en Walmart, en OHL, que es la que ha robado y saqueado con todas las carreteras construidas en el Estado de México, sobre todo con Andrés de Oteiza. Está en Santander, Banco Santander, y en Citibanamex. Oigan, ni un pulpo llega tarde. Es el que hoy preside los lineamientos de privatizar el agua. Por eso les digo que es un gran negocio. La siguiente. Bueno, y ese sí le voy a dedicar tiempo. Ya estamos por acabar, Ese es el capítulo que me faltó en la nueva edición que va a salir de las guerras globales del agua, que es la desprivatización, porque fue un fracaso la privatización. Y ahí tienen, el México neoliberal itamita no está actualizada del fenómeno inverso de su desprivatización global que se ha acentuado en países avanzados. El Banco Mundial otorgó un préstamo de 10,000 millones, escuchen bien, por eso puse así, de 10,000 millones de pesos a la Ciudad de México para la privatización del agua. Hay un autor que se llama John Vidal, que es del rotativo de Gran Bretaña, que se llama The Guardian, que lo escribieron en el 15, habla, la privatización del agua fue un fracaso global, cuando hoy tiende a su desprivatización, es decir, echar reversa. Ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años con empresas de agua han preferido terminar sus acuerdos y regresar las provisiones de agua urbana al control público. Regresamos al control público.
Cuando yo les dije eso en Mexicali, les sirvió precisamente como argumento, porque nosotros vamos a combatir con ideas. ¿Por qué con ideas? Porque es lo que nos sobra, ahí vamos a ganar la batalla. Nosotros no vamos a ganar la batalla con violencia, pues con violencia le vamos a dar coartada a los gobiernos estatales o al gobierno federal para reprimirnos, y no quieren que pensemos. Nosotros va a ser con ideas que les vamos a ganar, como siempre les hemos ganado las batallas. ¿Por qué? Porque tenemos la razón y tenemos a la historia de nuestro lado. El trayecto de la historia está de nuestro lado. Es importante que ustedes sepan de qué lado se colocan. Si están del lado que va a ser el vencedor o del lado que ya es perdedor. Dicho esto, mayores metrópolis en países en vías de desarrollo, más que los países avanzados, tendieron a la remunicipalización del agua. Hoy los municipios son los que lo están haciendo. Entonces, que mañana no nos vengan con el cuento chino que en Ciudad Neza no pueden hacer nada porque dependen del Estado, y el Estado no puede hacer nada porque depende de la Federación. Siempre hay mecanismos, y si en los grandes países avanzados están remunicipalizando, yo no veo por qué en México no podamos, a través de un municipio, precisamente hacer del agua un bien público, o darle los mecanismos financieros adecuados a ese municipio para que se busque el agua. Así de tan sencillo. Porque obviamente al representar a los ciudadanos, el municipio, estoy hablando en teoría, obviamente, va a buscar el mejor mecanismo para abastecer de agua a sus votantes, porque si no, luego viene el voto de castigo. Mientras que si vamos a privatizar a perpetuidad, pues esto ya se acabó. Imagínense que se vuelva constitucional. ¿Cómo revertimos eso? Necesitamos 3/4 partes en la Cámara, creo que también en el Senado, para revertir una reforma de ese tamaño. Entonces, ustedes tienen que saber también cuáles son nuestros mecanismos de defensa, y los tenemos, los tenemos. Bueno, y ahí tienen ustedes el 1 de julio, se los digo, voten por aquel, no estoy diciendo por quién, porque yo no me meto en política, ni sé de política. Voten por aquel que defienda sus derechos, sobre todo sus derechos hidráulicos, y voten contra aquel que está en contra de sus derechos hidráulicos. Así de sencillo. No hay que equivocarse en esto. Si hacen lo contrario, bueno, ya no es mi problema. No lloren luego como niños lo que no supieron defender como hombres. Entonces, el Banco Mundial acepta un fracaso. Vean quién, el que está incitando a la privatización en México, que les dio 10,000 millones de pesos a la Ciudad de México, acepta un fracaso de 34% en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010. ¿Cómo estará ahora, que ya pasaron 8 años más? La siguiente, por favor. La siguiente. Ya se me durmió ahí el colega. Bueno, ahí están los reportes de 3 lugares mundiales. Es importante. El instituto, reporte de 3 entidades: Instituto Transnacional, Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos y Observatorio Multinacional. Cito: 180 ciudades y comunidades en 35 países. ¿Escucharon bien cuántos? 35 países. 180 ciudades han remunicipalizado sus sistemas de agua en la pasada década. 100 de los quienes retomaron su agua fueron en Estados Unidos, Francia, 14 en África y 12 en América Latina, obviamente menos México. El Banco Mundial propuso la expansión del abasto acuífero de Lagos. Lagos es la capital de Nigeria, que tiene 21.3 millones de habitantes, para beneficiar a las empresas británicas y francesas.
El proyecto frustrado del Banco Mundial en Lagos, que es la capital de Noruega, debe ir con L mayúscula y no L minúscula, se parece al de la Ciudad de México, mediante un empréstito de 10,000 millones, cuya más poblada delegación padece sequía urbana y forma parte de la Bolivia mexicana. Pues ya saben cuál es, Iztapalapa, que son sus vecinos. De 1923 a 2013, el Banco Mundial llevó a cabo 847 proyectos acuíferos, cuya mitad se ubica en América Latina y no ceja en su obcecación privatizadora. El Banco Mundial se ha sacado de la manga el nuevo truco contable financierista, secreto la mayor parte de las veces, de una asociación mixta pública y privada. Le llaman PPP. Eso es importante, Private Public Partnership, una asociación pública-privada. Entonces, como saben que ya andamos protestando en el mundo, que ya estamos interconectados, sabemos lo que está pasando en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Indonesia, etcétera, etcétera, ya lo diluyeron con un truco que se llama híbrido o de transición, que es el triple P, que es precisamente Private Public Partnership, que quiere decir una asociación público-privada en la que van de la mano los privatizadores con las entidades públicas. ¿Pero por qué lo hacen? Es lo que están tratando de hacer ahora en Mexicali. ¿Por qué lo hacen? Porque ganan tiempo. Dicen, bueno, ahorita estos andan alebrestados, ya se van a calmar, van a pasar 6 años y luego de ello ya privatizamos en su totalidad. Eso es una fase hacia la privatización total. ¿Qué? ¿No se oye? ¿Qué? A ver, ¿ya? Ya vino Videgaray a boicotearnos, o Pichardo, o Korenfeld mandó a sus agentes. Aquí hay varios del Mossad, aunque no lo crean, como lo anuncié ayer. Es más, ya detecté a 3, ahí los veo ahí. Siempre me siguen y yo feliz, a mí me divierten los del Mossad. Bueno, entonces ahí tienen ustedes. Entonces ese es el nuevo truco, la triple P. ¿Sí lo entendieron? Bueno, la siguiente. Y ahí está el mapa, vean. Vean todos los municipios que han remunicipalizado y desprivatizado. 59 en Estados Unidos. ¿En México cuántos? Ni uno. Venezuela, Colombia, Bolivia, Uruguay y Argentina. Vean aquí, la mayor ha sido Francia. Y Francia tiene una transnacional muy poderosa de agua, de primera. Pero pese a ello no ha resultado exitoso y tuvieron que echar marcha atrás. Vean, en Alemania, en España, etcétera, varios países de Asia Central, en China, en Vietnam, en Malasia, en Indonesia, muchos países de África, y ese es el famoso Lagos en Nigeria, etcétera. El proyecto de Nigeria se parece mucho al de México, es casi la calca. Bueno, la siguiente. Curiosamente, en Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo de África, no es nada casual. Bueno, entonces, desprivatización del agua, fracaso global de su privatización por el Banco Mundial. Ahí lo tiene. Ya para que me meto en más. La siguiente. Conclusión. Y ya con esto acabamos, para pasar a preguntas y respuestas. El asunto del agua visto en forma integral forma parte tanto de la cosmogonía sagrada en el más extenso significado civilizatorio y humanista como del metabolismo corporal y biosférico. Su jerarquía suprema pertenece a la esfera de lo trascendental, que excluye el simplismo reduccionista de cualquier mercantilización profana. El agua no es una mercancía de intercambio trivial, ni de negocio para maximizar ingresos. Pertenece a la agenda eterna de los inalienables derechos
de supervivencia del género humano que reclaman una solución biosférica, es decir, de solidaridad colectiva de los mejores hijos de la creación como líquido vital de la nueva civilización humanista a erigir sobre los escombros de la perniciosa globalización. Entonces es parte de un modelo, así que aquí concluyo, gracias, y lo que les quiero decir es de que tienen en sus manos la salvación del agua. Salven el agua para que vivan mañana mejor. Muchas gracias.